Bien, en este ejercicio vamos a hacer una demostración. Dice que dos esferas idénticas con masa m cuelgan de dos cuerdas de seda con longitud L. Entonces aquí podemos ver en el dibujo estas dos cargas que vienen siendo idénticas y que cuelgan de una cuerda que es la longitud L, como se indica en la figura. Entonces cada esfera tiene la misma carga, por lo que Q1 va a ser igual a Q2 y esto va a ser igual a Q. El radio de cada esfera es muy pequeño en comparación con la distancia entre las esferas, por lo que puede considerarse cargas puntuales. Bien, entonces nos dice que demuestre que si el ángulo Q, bueno, aquí sería ángulo teta, es pequeño, dice que la separación del equilibrio D entre las esferas es esto que nos da. Bueno, dice que la sugerencia de que si el ángulo teta es pequeño, entonces tangente de teta es igual a seno de teta. Entonces, ¿cómo, cómo debemos hacer primeramente? Lo que debemos hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre sobre las dos esferas para ver qué fuerzas actúan sobre ellas. Entonces, hicimos el diagrama de cuerpo libre en la carga número 2. Bueno, dice que tenemos la tensión que va en dirección de la cuerda L, o sea, de la tensión L, y tenemos una fuerza de repulsión, como son esferas idénticas. O sea que son, ya sean positivas o negativas, van a haber una fuerza de repulsión que va hacia aquí. Si fueran, en este caso, suponiendo una carga positiva y una carga negativa, va a haber una fuerza de atracción, entonces iría en dirección hacia este lado. Dice porque y a eso le sumamos también el peso. Y bueno, ¿cómo hacemos primero? Entonces primero hacemos que la fuerza de sumatoria en X va a ser igual a cero. La fuerza sumatoria en X va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué tenemos en esta fuerza sumatoria en X? Tenemos la fuerza de repulsión y en este caso tenemos la tensión. Y en negativo tenemos la tensión. Entonces tenemos el seno de teta, que es igual a cero. Entonces en este caso vamos a despejar para la fuerza y nos queda fuerza igual a la tensión del seno. En la sumatoria de fuerzas en Y que tenemos, entonces tenemos que va a ser igual a cero. Y como ya tenemos primeramente la tensión en positivo, pero como ya tenemos el seno, en este caso será coseno. Y en el lado negativo ya tenemos el peso, que viene siendo igual a cero. Aquí vamos a despejar para la tensión y la vamos a incluir en esta ecuación de aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La tensión va a ser igual, perdón, por el coseno de teta, igual al peso. Y al final nos va a quedar que la tensión es igual al peso entre el coseno. Y lo agregamos a la ecuación donde nos va a quedar la fuerza que es igual a la masa sobre el coseno por el seno. Bueno, y como sabemos, el seno sobre el coseno también nos da el tangente. Entonces nos quedaría la fuerza es igual a la masa por tangente. Y tenemos que también recordarnos, hacer una pequeña recordación sobre la ley de Coulomb, que no sé si se escribe así. En este caso nos dice que la fuerza va a ser igual a la constante sobre la carga B por la carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado. Em, que va a ser lo mismo que tenemos en este caso aquí. Entonces, la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia 2 y va a ser igual al peso sobre la tangente. Y recordemos que en el ejercicio nos dicen que la carga 1 va a ser igual a la carga 2 por la que va a ser igual a la carga. Bueno, también tenemos que hacer una pequeña recordación sobre la constante K, que va a ser 1 sobre 4pi sobre e sub 0. Bueno, aquí tenemos que ver qué es tangente. ¿Qué sería la tangente? Bueno, entonces para ver la tangente nos venimos al dibujo y podemos ver que sería
el lado opuesto sobre el adyacente. Entonces el ángulo sería este. Entonces el cateto opuesto vendría siendo este de aquí. Y bueno, y aquí en la distancia de que hay entre cada esfera, todo esto se viene a la distancia, entonces la mitad aquí tenemos de medios. En este medio tenemos de medios. Entonces sería la tangente igual como lo dijimos, el lado opuesto sobre el adyacente, pero nosotros solo tenemos el lado opuesto y tenemos la hipotenusa, que en este caso sería L. Lo que nos relaciona estas dos es lo que nos relaciona estos dos más bien es el seno. Entonces, porque el seno, este ángulo de teta sería igual al cateto opuesto, que está en este caso sería de medios, sobre L, que viene siendo la hipotenusa. Como también entonces, aquí nos vamos a ver, fijar de que nos queda el de medios sobre el cateto que viene siendo la L. ¿Y cómo hacemos aquí? Pues le agregamos el 1 y hacemos la multiplicación de la oreja. 2 por L nos viene quedando 2L y D por 1 pues nos queda la distancia. Y bueno, ¿cómo hacemos acá? Bueno, el ejercicio nos dice, aquí nos mencionan que si el ángulo teta es pequeño, entonces la tangente va a ser igual al seno. Por lo tanto, la tangente nos quedaría igual, que nos quedaría distancia sobre 2L. Entonces, ya teniendo la tangente, la podemos ubicarlo, podemos ubicarlo aquí. Bueno, en la ecuación de la constante, Q por Q nos va a quedar Q al cuadrado. La distancia al cuadrado va a ser igual al peso, por lo que ya vimos cómo nos quedó la tangente, que viene siendo distancia sobre 2L. Em, y recordar que la constante es 1 sobre 4pi sobre el sub 0. Entonces lo incluimos en esta ecuación que nos va a quedar q al cuadrado y nos va a quedar 4pi de d al cuadrado del sub 0 sobre la masa sobre lo que sería el tangente, que sería la distancia entre la 2L. ¿Y qué hacemos en esta ecuación? Bueno, vamos a cancelar este 2 con este 4 y nos va a quedar 2. Entonces, y aquí nos va a quedar entonces, bueno, y también tenemos que despejar para la distancia, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Y bueno, la distancia la vamos a pasar para acá, que nos va a quedar distancia cúbica. Este peso lo vamos a pasar a dividir y esto lo vamos a pasar a multiplicar. Nos va a quedar q al cuadrado por L entre el 2pi, que ya lo cancelamos este 4 con este 2, el e sub 0 y el peso que lo pasamos a dividir, igual a la distancia cúbica. Y si vemos, ya esta ecuación ya viene siendo parecida a la que nos da el ejercicio, pero nos dice aquí que queda 1/3. Entonces lo que pasa aquí es de que ponemos la distancia, ya lo incluimos en paréntesis, porque para eliminar este cubo lo elevamos a la raíz cúbica, entonces se va a eliminar el cubo con la raíz cúbica, y aquí nos va a quedar 1/3. Entonces, si podemos ver, ya es lo que nos da el ejercicio. Entonces aquí estaría el ejercicio resuelto.